Me había puesto filmar. Yo soy Juan Cingolani, soy licenciado en Psicología, soy docente de la facultad y junto con Pablo estamos en el tema de acompañamiento terapéutico hace algunos años. Nos formamos en distintos momentos, pero los dos en un curso que en aquel año 2003-2004 eran cursos que se dictaban acá, cursos de extensión. Trabajamos como acompañantes terapéuticos varios años y a partir del 2007-2008 estuvimos fundamentalmente por ahí más abocados a lo que es la formación de acompañantes terapéuticos. Siempre, desde hace muchos años por ahí teníamos como el horizonte, o sea, la expectativa de poder formalizar un poco más lo que era el campo del acompañamiento terapéutico, más que nada en tanta formación, y la idea era acercarlo a la universidad y fundamentalmente a espacios públicos. Costó bastante, el año anterior lo logramos y en el medio, como recién comentaban los compañeros, bueno, estuvimos en asociaciones en un primer momento y posteriormente en universidades privadas, en una universidad privada acá de Mar del Plata dictando un curso. Los primeros años éramos como colaboradores hasta que en el 2012 pudimos armar un programa más independientemente, más convencidos nosotros de la propuesta, y finalmente, bueno, el año anterior fue cuando para nosotros fue un logro importante acercar un curso que también tuvo varios cambios acá en la Universidad Nacional, que es el curso que ahora está vigente. Bien, para presentar, y esperemos no aburrir, ¿se escucha cuando hablamos? Y esperemos no aburrir, vamos a empezar pensando el contexto en el cual surgen prácticas en la asistencia en procedimientos mentales, prácticas que se corrían de la ideología y del modelo que proponía la psiquiatría tradicional de la mano del modelo médico hegemónico. Sí, por ahí para organizar un poco y contarles cómo lo pensamos nosotros, por ahí a la charla de hoy. La idea de esto que dice Pablo, por ahí contextualizar un poco desde dónde, o sea, como si bien esto fue promocionado y agradecemos, ¿no?, la convocatoria desde el MEPS, sabemos o sospechamos que hay gente que por ahí no está trabajando en el tema o que no conoce tanto, así que por ahí una primera parte era contextualizar cómo surge, cómo pensamos el rol de la T, después contar un poco en relación a qué es lo que está pasando a nivel nacional y a nivel local con respecto a la práctica, y finalmente para compartir con ustedes algunas líneas para pensar, para interrogar y dejar un espacio para un debate al final. Así que esa es nuestra expectativa. Veremos cómo Suponemos que entre los presentes hay muchos AT y también lo pensamos como un espacio de intercambio, donde por ahí hay cuestiones que a todos nos atraviesan. Entonces, bueno, qué bueno hacer un llamado, un espacio horizontal donde haya cuestiones que se puedan decir. Bien, para poner en contexto cómo surge el rol de la T, vamos a hacer un poquito de historia y esperemos no aburrir. Luego de la Segunda Guerra aparece un movimiento que se llama Movimiento de la Antipsiquiatría. Era un movimiento donde principalmente psiquiatras que empezaron a conceptualizar, a agregar discursos a cómo se pensaba la locura, la psicosis, etc. Este movimiento tuvo como pretensión bastante ideal, que luego no se llevó, digamos, no pudo llevarse a cabo, pero se oponía a que el manicomio sea la única forma de asistencia a la locura. Esto favoreció la incorporación de actores, de la creación de recurso humano nuevo. Aquí se puede pensar incipientemente que en este momento aparecieron trabajadores del campo que se asemejan a lo que hoy en día se llama AT. Seguramente que en esa época así, digamos, no se llamaba. Pero bueno, al favorecerse nuevas prácticas, también se incorporó a nuevos actores.
muchos de ellos no profesionales. El principal representante de este movimiento fue Basaglia, un psiquiatra italiano. En paralelo se crea lo que se llama campo de salud mental. ¿Qué es esto? Es un campo formado por prácticas y discursos profesionales y no profesionales que tenía como concepto eje para agruparlos, favorecer la incorporación de nuevos dispositivos, también en la línea de correr al manicomio como la única forma de asistencia. Este movimiento del campo de la salud mental es un movimiento donde uno observa hasta el día de hoy batallas. ¿En qué sentido? Batallas en cómo se define a la locura, batalla en quiénes son aquellos que están capacitados para tratarla, batalla en relación a los dispositivos y la terapéutica que se desprende de cada ideología. Y bueno, ahí se da esa lucha de poder donde diferentes disciplinas y prácticas quieren instituir formas propias y quieren encargarse exclusivamente del tratamiento, definición y también de cómo darle valor a la locura. Esto es importante, siguiendo esa línea, porque el AT es efecto de ese movimiento. ¿Por qué? Porque es un movimiento que, al oponerse al modelo médico hegemónico, considera la subjetividad del que padece. Sí, por ahí para comentar un poco en esta historia que resumía Pablo. Pensemos que lo que dije está muy resumido, digamos, pero bueno, al menos lo pensamos como introducción para poner en contexto este rol de AT, digamos, ¿cómo surge? Sí, digamos que a mediados del siglo XX es cuando en el campo de fundamentalmente la psiquiatría aparecen movimientos o logros que fueron bastante significativos, como por ejemplo el desarrollo de los primeros psicofármacos. Esto que hoy por hoy hay muchísimos debates, ¿no? Y muchísimos reconocimientos por ahí en parte de estos avances. Es cierto que marcó la posibilidad de hacer o pensar abordajes distintos en esto que comentaba Pablo, el campo de la salud mental. O sea, piensen que hasta este momento, por ahí tradicionalmente, las formas de abordar las psicopatologías más severas tenían que ver con lo que los recursos o la ideología en ese momento por ahí permitía, que tenía que ver con prácticas del encierro. ¿Sí? Así surgieron históricamente las políticas de internación, los manicomios, muchos de los cuales por ahí siguen vigentes, y si bien hay movimientos, ¿no?, que intentan con nuevos recursos, con nuevos pensamientos, con nuevos marcos legales, tratar de regular o respaldar todo esto, sigue imponiéndose al día de hoy lo que se dio en llamar hace bastante tiempo el modelo médico hegemónico. O sea, si bien esto por ahí resulta bastante reduccionista y uno a veces lo visualiza, ¿no?, como un ícono en un polo donde, bueno, claramente los avances actuales intentan diferenciarse de este discurso, siguen atravesando las prácticas actuales, ¿no?, muchas veces discursos desde este marco. Es más, si uno lo piensa en otro sentido, el avance del DSM es un avance también de este modelo, digamos. Creo que fue en 2012, en un curso nos comentaba una docente y llevó a la clase una estadística cómo están proliferando ciertos diagnósticos en centro de día, escuelas. Y la pregunta ahí es, ¿qué hay? ¿Más niños con ese trastorno o es un avance, digamos, del modelo médico? Porque si uno hace un lectura del DSM, más allá de que está a favor o en contra, se puede pensar como que el DSM es un efecto también del modelo médico hegemónico. Que de la mano de esto, por supuesto, aparecen prácticas no novedosas, ¿no?, como por ejemplo la medicalización. O sea, se diagnostica, se etiqueta, se medicaliza
muchas veces situaciones que uno podría pensar, de hecho hay varias herramientas actualmente para pensar, bueno, modelos o posibles modelos alternativos ante esas prácticas. Pero digamos, bueno, que todo esto forma parte de cómo uno va pensando y cómo va reconstruyendo, ¿no?, nuevos discursos. Muchas veces por ahí resulta un poco, creo que contundente, cuando uno mira hacia atrás, bueno, algunos movimientos, ¿no?, algunas posibles reformas, criticarlas con las herramientas que tenemos ahora. O sea, es cierto que antes del desarrollo de los psicofármacos, antes que aparezcan nuevos dispositivos, que son los que tenemos ahora, posiblemente por ahí las medidas para poder atender a una persona exaltada, una persona en crisis, quizás sí, o sea, muchas veces lo pensamos. Un médico, que fue Muniz, obtuvo un premio Nobel en medicina en relación a lo que fue el desarrollo de una práctica de la lobotomía, hoy por hoy tan ampliamente discutida, ¿no? O sea, extirpar a una persona el lóbulo frontal para poder contener o calmar ciertas exageraciones psicomotrices. Claro, el costo que tenía eso era el aplanamiento afectivo, la bulia, cuestiones que hoy por hoy serían claramente contraindicadas, pero que en ese momento, bueno, fueron desarrollos que permitieron incluso el reconocimiento de la medicina oficial. En ese contexto es que por ahí uno, con las herramientas de ahora, podemos revisar un poco estos viejos modelos, y nos parece simpática por ahí una niñeta de Mafalda, no sé si se llega a leer atrás. ¿Se lee? Como decía, ¿leen o no leen? Sí. Bueno, Mafalda está con Susanita y le comenta: me parte el alma ver gente pobre, a mí también, dice Susanita. Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres, dice Mafalda. Y Susanita le responde: ¿para qué tanto? Bastaría con esconderlo. No, digamos que estos modelos, que si bien por ahí se fueron acoplando, ¿no?, lo que tiene que ver con los discursos oficiales, con ideologías que nos van atravesando, permitieron que al día de hoy sigan existiendo y estén vigentes muchos manicomios, por más que todos sabemos que son claramente discutidos o controversiales las formas de trabajo, pero bueno, siguen vigentes en nuestro país. Si pensamos al AT como un nuevo actor, o como un actor que surge de ese movimiento que es el campo de la salud mental, más allá, digamos, de cómo se lo defina, hay que pensarlo como un actor que va a estar a favor de ciertos derechos. La crítica de la antipsiquiatría era una crítica a la institución psiquiátrica total. El AT, al operar en ese campo que es entre lo privado y lo público del paciente, favorece un abordaje que potencialmente reconoce un derecho a ese paciente. Es decir, con el AT estamos participando en tejer instituciones y redes para alguien que lo necesita, y vínculos también. Es decir, a nivel ideológico, el AT surge de ese lugar. Después, bueno, es más discutido cuando uno observa en la realidad, ver cómo se lo usa. Es por eso que decidimos hacer poner en contexto y hacer un poco de historia. Y siguiendo esta línea, en la línea de lo que es campo de salud mental, acá tenemos cómo define la nueva ley de salud mental la entidad de salud mental. Recién hablamos de lo que es campo de salud mental, conformado por prácticas, discursos. Ahora, esta ley, que viene en la línea de los valores y de la ideología del campo de salud mental, va a definir de forma diferente al concepto de salud mental. Concepto discutido, que es a veces polisémico, causa controversias, porque muchas veces ocurre que de acuerdo al lugar donde se defina esa entidad, se va a pensar que algo es sano o es enfermo. Esta ley define a la salud mental como un proceso. Fíjense que es proceso, no estado. Es un proceso que se compone y está determinado por cuestiones históricas, socioeconómicas, culturales, biológicas y psicológicas.
Esto poco es importante, porque cuando uno define algo, a veces es necesario no ser reduccionista, es decir, evitar ser radical en la forma de definir un concepto tan importante como salud mental. En esta ley de salud mental se menciona, y creo que es un logro, se da un nombre a lo que es AT. Uno supone que si esta ley se le da un nombre porque está teniendo un lugar el AT en lo que son los abordajes, es decir, el AT se está haciendo un nombre en lo que es la asistencia, psicosis, trastornos, discapacidad, etc. Y si bien, que lo vamos a ver más adelante, hay muchos avances en el campo legal con respecto a poder identificar, referenciar y delimitar lo que es el acompañamiento terapéutico, esto por ahí fue todo un hito porque en el año 2010 es una ley nacional, ¿sí?, que correspondería para aplicación en todo el territorio de la Argentina, que si bien se sancionó en el 2010 y se reglamentó en el 2013, es cierto que todavía no tiene una plena vigencia, una implementación total. Pero no es menor que en el marco de esta ley se haya hecho referencia por ahí al recurso del acompañante terapéutico. Aunque por ahí, como podemos ver, el lugar que se le da no es menor, pero tampoco en el espíritu de la ley estaba el hecho de poder delimitar sus incumbencias o especificar el quehacer del rol. Ya se lo menciona, que no es poca cosa, ¿no? Lo podemos leer, el artículo 12 dice: la prescripción, fíjense que en realidad el espíritu de la ley, uno si la revisa, partíamos hace un rato, que esa fue nuestra selección no arbitraria, de tomar el concepto de salud mental, pero creemos que el espíritu de la ley es poder replantear los modelos tradicionales de abordaje en el campo de la salud mental y propender a generar instituciones más de puertas abiertas, o sea, tratar de delimitar el accionar de los tradicionales pernicarios. Entonces, en ese caso también se replantea lo que tiene que ver con, fundamentalmente, ¿no?, los derechos de los pacientes y también cuál es el lugar y el uso que se le puede dar a la medicalización. O sea, si es el único recurso por excelencia o si es uno de los posibles recursos con lo que puede contar el equipo de salud mental. En este artículo lo que se menciona es que la prescripción de medicación solo debe responder a las necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental y se administrará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo, por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales. Esto tiene efectos posibles en la práctica. ¿Por qué? Porque primero uno puede pensar, bueno, se está considerando otra forma de abordaje diferente a la del recurso farmacológico. Segundo, uno a veces observa en la práctica, creo que uno tiende a pensar que ahora no tanto como antes, pero uno a veces observa que hay lugares donde tiene un psiquiatra. Entonces, una escuela ya tiene un psiquiatra y sabe que ese psiquiatra le es funcional para evaluar y luego medicar a ciertos alumnos. Ahí sí uno dice, bueno, acá el psicofármaco tiene una acción política diferente a lo que propone esta ley. Eso es, si esta ley dice que el AT se debe implementar y no debe sacarse por el psicofármaco, creo que la línea está copada. Más allá de que entre lo que se enuncia y lo que se hace después hay mucha diferencia, está bueno que se produzcan estos cambios. Sí, igual uno también lo que no puede dejar de observar es el recorte de dónde está referenciado. O sea, aparece el nombre de acompañamiento terapéutico para que la medicación no vaya a suplir la necesidad de un AT, pero en ningún momento se dice para qué haría falta, cuál sería el rol, ¿no?, o qué beneficio podría aportar en un tratamiento. Pero bueno, de todas formas, después lo vamos a retomar que se fue avanzando en este campo, pero no nos pareció menor que en el marco de una ley que aparte fue y sigue siendo tan discutida como una ley nacional de salud mental, aparezca por ahí la entidad y el nombre de la acompañante terapéutico. Después por ahí para rastrear un poco de esto, ¿no?, que estamos hablando, pero muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿de dónde surgió? ¿Cuándo? Y es cierto que uno, rastreando un poco la historia, hay como indicios que permitieron ir configurando lo que hoy por hoy llamamos acompañante terapéutico, pero en realidad en sus orígenes no tuvo claramente
esa definición. Y acá hay un muy acotado resumen de algunos lineamientos que nos permitieron pensar la historia. Bien, la figura AT, el nombre de AT aparece principios de los 70, pero los que estudian historia del psicoanálisis plantean que en 1950 una médica psicoanalista suiza instruye a una enfermera para que haga cuidados especiales y para que siga su línea terapéutica en la casa del paciente. Entonces, bueno, a ver, acá en 1950 se puede pensar como que por primera vez alguien con directivas y con supervisión incorporó en su tratamiento a un actor que hizo lo que en la actualidad hace un arquero. No es menor que a finales de los 50 se crean lo que se llaman hospitales de día. Estos hospitales, como dispositivos ambulatorios, empezaron a incorporar la figura de actores que hacían trabajos grupales. Claramente no está la figura de la T, pero también uno puede pensar, bueno, lo que se hacía en ese momento se asemeja a cómo después se pensó el rol. Otra experiencia institucional fue en 1969 en la escuela experimental que dirigía Manoni, donde en la casa, por medio de talleres y de dispositivos, también se incorporaron figuras diferentes. En nuestro caso, en la Argentina, el psiquiatra Caminos crea la primera comunidad Puertas Abiertas de asistencia en psicosis. Esto es interesante porque si bien, de nuevo, hasta este momento no estaba el nombre de acompañamiento terapéutico, esta experiencia que fue acá nacional permitió como implementar un dispositivo que hasta ese momento, o sea, fíjense, año 67 y perduró hasta el golpe de Estado del 76. O sea, cómo ahí se pensó una modalidad de abordaje totalmente diferente donde pacientes que estaban internados y cronificados en Buenos Aires se lo trasladó, imagínense en aquel momento, ¿no?, en el tren que iba hasta Colonia Federal allá en Entre Ríos, y ahí se dispuso de un predio bastante amplio, creo que pertenecía a los militares, no estoy seguro ahora, y en ese lugar las personas vivían, trabajaban, pero funcionaba como una institución de puertas abiertas, o sea, donde ya empezaba a haber un viraje con respecto a las políticas estas tradicionales del encierro, y aparecían figuras auxiliares que todavía no se las denominaba, como las llamamos ahora, acompañantes terapéuticos, pero sí había un sostén de cuerpo a cuerpo con cada uno de los pacientes. Después, si uno quiere historizar más afinadamente cómo surge en el país la figura del acompañamiento terapéutico, muchos referencian al doctor Calina, que trabajaba en el campo de las adicciones, pero que en ese momento él no lo nominó como acompañante terapéutico, sino como amigo calificado, ¿sí? Lo cual, por supuesto, años después dio a la controversia y a la discusión por la especificidad del rol, o sea, el lugar que uno ocupa no es el de un amigo, pero en ese momento era una figura que iba muy emparentada a lo que después tomó forma este nuevo recurso. Y después, bueno, bastante más actualizadamente, ya en la década del 80, en la experiencia de transformación institucional de Río Negro y después en el proceso de transformación institucional de San Luis, el Hospital Escuela de Salud Mental de San Luis, no solo sí aparecen las figuras de acompañamiento terapéutico, sino que, por ejemplo, el Hospital de San Luis, que está a cargo de Pellegrini, lo deben haber escuchado, un médico psiquiatra bastante reconocido, implementaron las primeras residencias de acompañamiento terapéutico. O sea, fíjense que ya no solo tienen formación, o sea, están bastante a la cabeza en lo que es el desarrollo de esta práctica en esa provincia, sino que incluso en un hospital escuela tienen una residencia oficial donde personas con formación de acompañamiento terapéutico pueden hacer una residencia de grado en un hospital público. Después, por ahí, para señalar algunos hitos ya nacionales de cómo se fue configurando el campo en nuestro país,
Bueno, en el 83 se dio el primer encuentro, que se llamaba AT y psiquiatría. ¿Por qué? Porque el rol surge principalmente en la asistencia en psicosis. Exceptuando esta experiencia de Kalina, que fue principalmente con adictos, luego lo que se empezó a teorizar y escribir era referente al rol del AT en la psicosis. Porque fíjense que en 1985 el primer libro que se publica se llamaba Experimentos terapéuticos y pacientes psicóticos, donde uno lee el nombre y dice, bueno, a ver, acá es un libro sobre pacientes psicóticos y qué hace el AT con los mismos, donde el lugar de AT no está todavía resaltado. Ese libro fue escrito por dos referentes hoy por hoy en el campo del acompañamiento terapéutico, que son Juras de Mauer y Renick, que ellas colaboraban con Kalina en los 70. Una pregunta, sí. porque no sé, para preguntar, en ese momento, en el 83 y en el 85, ¿quiénes eran las personas que eran como acompañantes terapéuticos? ¿Personas que estudiaban psicología? Bueno, es interesante porque eso va a dar pie a lo que después vamos a seguir hablando, o sea, cómo se empieza a constituir el campo. O sea, hasta ese momento no existía formación ni oficial ni no oficial con respecto al recurso del acompañamiento terapéutico. A nosotros muchas veces hacemos la comparación con lo que fue el surgimiento en nuestro país del campo de la enfermería. Las primeras enfermeras, no había universidades como hay ahora, universidades nacionales donde uno hace la licenciatura o el doctorado en enfermería. La enfermera era la persona que se acercaba a algún médico, que por ahí aprendía alguna técnica de cómo por ahí poder aplicar inyecciones, o sea, aprendía en el hacer, ¿sí? O sea, era una formación más que nada empírica, y a partir de ahí se fue consolidando lo que, o sea, fue un movimiento desde abajo hacia arriba. A partir de esos primeros ensayos se fue formalizando, hubo, que sigue coexistiendo en parte, ¿no? Pero en algunas provincias ya estuvo un poco más resuelto el tema de la coexistencia entre la formación oficial y la no oficial de las enfermeras, pero fueron ganando ese lugar. Acá pasó algo similar, o sea, en ese primer momento, ¿quiénes se desempeñaban como acompañantes terapéuticos? Personas allegadas, interesadas en el campo de la salud mental, pero fundamentalmente personas con ganas de colaborar, sí, pero no había mayores ni requisitos, ni formación, ni especificidad. Y sí, también en ciertos casos, psicólogos, digamos, recibió recientemente, donde algún director de centro de día o de hospital decidía incorporar un rol diferente, trabajaban como AT. Es más, hace poco se acercó una psicóloga y nos contaba que ella había trabajado como AT en el Borda en el 81, por ejemplo. Ella era psicóloga en ese momento, pero que bueno, que un psiquiatra pensó algo diferente para estos pacientes y la puso a ella como AT. Es más, hay una película italiana, creo que es del 60, una película del 68, no recuerdo el nombre ahora, creo que se llama La Mejor Juventud o La Mejor Primavera, donde en el guión, en la cátedra de la Facultad de Medicina, el jefe de cátedra tenía un paciente con psicosis y en la gente que iba a sus clases identifica un alumno que da con el perfil para que asista en la casa a su paciente. Que eso también coincide con lo que fue el movimiento de la antipsiquiatría. Recién en el 2002, digo recién, aunque bueno, tampoco es poco, porque el rol tiene 40 años, ¿no? Se empieza a definir lo que es AT con ese nombre en los 70. En el 2002 se crea en la Universidad Católica de San Luis, en la de Cuyo, la primera tecnicatura. Y creo que en el 2004 se creó en San Luis, ¿no? Tecnicatura universitaria. Esto tuvo muchos movimientos, generó movimientos y ventajas para los AT. ¿En qué sentido? Primeramente porque para que haya una tecnicatura debe haber incumbencias sancionadas por el Ministerio de Salud y de Educación. Así fue en ese caso. Y 1 año después se creó la primera asociación.
En la actualidad hay muchísimas. Si uno googlea, en cada provincia donde hay tecnicatura o en cada lugar donde hay cursos, se generan, se crean, y está buenísimo que así suceda, asociaciones, grupos. Bueno, si bien había y hay, ¿no?, muchísimos proyectos para acercar tecnicaturas a universidades públicas, hasta el momento podemos decir que el que prosperó fue uno que, si bien fue presentado en el 2009, recién en el 2011 en la UNPA, Universidad Nacional Patagonia Austral, en Río Gallegos, se implementó la primera tecnicatura en una pública. A nosotros no sé si nos genera un poco de asombro que, por ejemplo, gente en la UBA hace 20 años presentaron el proyecto de tecnicatura, tienen todo el seguimiento, pero bueno, cuestiones administrativas, burocráticas, institucionales, han hecho que en provincia de Buenos Aires resulte muy difícil instalar una tecnicatura, ¿sí?, oficial, y ni hablar en el ámbito público. Sí, que uno después, y esto quizás dé o no para la discusión después, bueno, el por qué, ¿no?, pensar por qué en los espacios públicos hasta ahora parece que o dan la espalda o no se ha podido avanzar en relación a esto. Pero bueno, es todo como un antecedente, ¿no?, el logro, el avance que han podido hacer allá en la Patagonia. Y sí, creo que el próximo año se va a empezar a dictar una diplomatura en la Facultad de Psicología de Córdoba. Pero es diplomatura, no es tecnicatura. Después, bueno, lo que sí se ha dando y están proliferando, y esto creo que ya tiene bastante divulgación, encuentros, foros, jornadas, ¿no?, cada vez es como que son exponenciales y se imponen, ¿no?, como espacios de encuentro entre las personas que están interesadas en el tema. Fundamentalmente por esto, ¿no?, por el desorden. Por ahí uno lo va pensando como que fue claramente ganando legitimidad la práctica del acompañamiento terapéutico. O sea, hoy por hoy es difícil, si bien sigue sucediendo, ¿no?, pero que alguien o desconozca o se cuestione, ¿no?, ya hay como herramientas para poder defender una práctica que ha ganado su territorio. El tema es del marco legal, bueno, cuál es el espacio que se ha logrado alcanzar y cuánto es lo que nos falta para seguir construyendo. Pero bueno, en ese sentido se sigue avanzando. Bueno. Y ahora por ahí la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué entendemos por AT? Porque venimos hablando y de hecho nos pasa de que hay mucha bibliografía y al mismo tiempo se empieza a proliferar, pero no todos comparten ni compartimos por ahí la misma mirada con respecto a qué entendemos por un acompañante terapéutico. Fíjense que venimos hablando del contexto sociopolítico en el cual surgen las prácticas, en qué contexto surge el rol. Mencionamos que se crearon muchos cursos, tecnicaturas, diplomaturas. Hay consensos acerca de cómo se piensa el rol de la T, pero aún falta generar conocimiento y revisar un poco más la articulación teórico-clínica del rol. Porque es un rol que viene escribiéndose principalmente con contenidos de otras disciplinas. Creo que está llegando el momento para generar conocimientos o generar supuestos, intentar escribir acerca de cosas específicas acerca del rol. Acá mencionamos una definición de lo que Gustavo Rossi, para que lo conoce, Gustavo Rossi es el jefe de cátedra de una materia de LUA que se llama Fundamentos Clínicos en AT. Fue el fundador, después se fue por disidencias de ATRA, y bueno, espero que me entendés y que ver el tuyo, es el que por ahí más ha hecho por articular teóricamente con la práctica el rol. Fíjense cómo lo plantea. Plantea que es un recurso clínico especializado que opera desde un abordaje psicoterapéutico en forma articulada con el profesional o el equipo terapéutico que lo indica. Se incluye el tratamiento interdisciplinario de pacientes severamente perturbados
cuando hay crisis o emergencias y en casos recurrentemente problemáticos o que no son abordables para las estrategias psicoterapéuticas clásicas. A ver, el rol de la T, resumiendo, digamos, si uno resume, dice, bueno, el AT surge en la carencia del saber de las disciplinas y prácticas que hasta ese momento definían cómo se trataba el padecimiento mental. Acá lo que plantea este autor dice, bueno, el AT es un recurso clínico, pero que va a operar como auxiliar. A nivel técnico-jurídico, el AT es un auxiliar. Hay un profesional, acá dice, que lo indica. El que indica el recurso siempre debe ser un profesional, es decir, es común, y tampoco está mal que se suceda, que uno como AT reciba el llamado telefónico de una mamá interesada, por ahí digamos con fundamentos, para que su hijo tenga una AT. En ese caso, la mejor forma de lograr que puede tener uno como AT, hacer un auxiliar, es chequear si el hijo de esa señora está concurriendo a un tratamiento, participa de algún dispositivo, porque el AT es un auxiliar, no trabaja de forma independiente. El riesgo de aceptar, de decir que sí a ese pedido de ayuda, una es que lo que uno hace sea inocuo, o peor de los casos, que ocasione un mal por impericia al paciente. Y también, sobre todo, porque uno cuando trabaja como AT, el equipo terapéutico es el mediador entre la familia y el paciente. El equipo, el psicólogo que dirige o el médico psiquiatra o el que está a cargo del mismo, es el que ordena y también acota expectativas. Si no, el AT pasa a ser un cuidador domiciliario, un policía, un maestro recuperador. Es decir, es necesario que el AT, al ser un auxiliar, trabaje supervisado, dirigido y sea indicado por un profesional. Y trabaja en lo que es urgencias, emergencias, discapacidad, trastornos severos. Fíjate que la T pone el cuerpo en casos difíciles, en lo que llama, en lo que por ahí desde el abordaje clásico psicoterapéutico genera en un profesional dificultades, mucho desgaste. Se observa mucho, abriendo un paréntesis, hay veces que uno observa que los psicólogos cuando trabajan con un paciente difícil, en lo cotidiano se ven desgastados por lo transferencial con el paciente. Incorporar una T en esos casos libera, genera como que demandas cotidianas del paciente luego sean proferidas a la T y le permite al psicólogo, en el mejor de los casos, cuando es posible, trabajar otras cuestiones que hasta el momento no eran posibles por lo grave del caso. Pero el AT, por más que sea un profesional en ciertos casos, ¿por qué? Por la tecnicatura se puede considerar que el AT es un profesional, es un auxiliar, que debe trabajar supervisado, dirigido y debe ser indicado por un profesional. Y en la razón práctica de su intervención, fíjense que esto que está escrito ahí es lo opuesto a los psicofármacos. Es decir, el AT en su intervención debe propender a la escucha, debe abrir eso de conflictivo que tiene toda experiencia humana. Porque en su ética de intervención considera al sujeto que sufre. Esa es la razón práctica que viene en la línea de lo que se pensaba, de lo que sostiene el movimiento de salud mental. Y ahora, así como recién intentábamos no acercarnos o definir esto de la identidad de la rol de la T, por ahí quizás nos ayude un poco cómo se lo piensa con los ni de la T, ¿no? O sea, medio por
La definición negativa, qué cosas no es una T, pero que en realidad también es muy difícil sostener que uno no es estas cosas, porque en parte lo terminamos siendo, ¿sí? O sea, una T claramente no es un psicoterapeuta, pero no está totalmente alejado de eso. De hecho, trabaja siempre en un equipo donde hay alguien que vaya dirigiendo el tratamiento. No es un trabajador social, pero muchas veces termina operando, ¿no?, con herramientas. Que esto a nosotros, ¿por qué nos resulta importante? Cuando uno piensa, bueno, ¿de qué manera formar una T? Claramente tenemos que ver parte de los contenidos que están aquí implicados, pero no por eso constituir, o sea, no hace falta, y muchas veces discutimos, no es el mejor AT el psicólogo con mejor promedio, o la fonoaudióloga con... No, porque en realidad el psicólogo tiene herramientas para trabajar desde la psicología, y lo del acompañante terapéutico es un auxiliar de ese psicólogo, si no sería un solapamiento de roles. O sea, si hay dos psicólogos interviniendo en el mismo caso, muy posiblemente no se pueda favorecer el mejor tratamiento para ese paciente. Es más, a veces ocurre que llaman por teléfono para pedir una T, y uno como una disposición se pone a buscar y dicen, no, a ver, pero yo no quiero que esté escrito de psicología, por ejemplo, porque es más psicólogo que AT. Entonces, como que tienen el temor de que en su intervención, como quizás a nivel teórico le da un poquito más, se solape con su intervención, o hable de más, por ejemplo. Sí, por ahí lo importante de esto es que fundamentalmente el AT lo que va a hacer es poner el cuerpo. Pero no es solamente poner el cuerpo y tener un margen, un bagaje de herramientas que permitan entender el porqué y el para qué de lo que uno está haciendo. Por ahí más que nada en los últimos años, si bien Pablo hacía referencia a que en el surgimiento fue fundamentalmente de la mano de la antipsiquiatría, ¿no?, y todo lo que tenía que ver con las patologías severas del campo de, fundamentalmente en la psicosis, es cierto que actualmente por ahí ha cobrado mayor visibilidad e importancia que ha alcanzado el AT trabajando, por ejemplo, en el ámbito escolar o con determinadas, ¿no?, discapacidades. Y en ese caso también resulta muy llamativo el desorden que hay, donde muchas veces las demandas se terminan confundiendo. Bueno, ¿qué es lo que quieren? ¿Un preceptor individual para ese alumno, una maestra auxiliar o un acompañante terapéutico? Y esto quizá también por, claramente, ¿no?, el desorden y a veces esta visión un tanto confundida donde, bueno, es un recurso más y parece que, bueno, hoy por hoy cualquier chico inquieto con problemas, bueno, cuanto mucho las obras sociales lo terminan reconociendo, entonces, bueno, que haya una T tutelando al chico. Bueno, claramente lo que quiere hacer es diferenciar el rol y la especificidad de qué es lo que uno va a hacer si efectivamente se torna necesario la incorporación de una T. Lo que no quita que eventualmente, de acuerdo a cómo se piense el caso, uno pueda colaborar con lo escolar. Pero la T no es un maestro, es otra cosa. A ver, eventualmente uno se ve puestos en lugares. Y esos lugares que no corresponden va a ser mucho más difícil correrse si no hay un equipo terapéutico que haga de regulador entre la escuela y la T, entre la familia y la T, porque si no, el rol se bastardea. También hay expectativas que se distorsionan, como piensan que la T va a venir a solucionar cosas no posibles por el momento. Es necesario que, y no debe trabajar sobre la T. La T arma grupo, trabaja con otros. Bueno, y de la mano de esto siempre, retomando esto que comentaba Pablo, bueno, el AT, para que haya un acompañamiento terapéutico, por lo general tenemos que identificar, bueno, el para quién se nos convocó, ¿no?, sería el paciente señalado. Uno, por supuesto, va a intentar trabajar con el entorno más cercano, ¿no?, con los vínculos primarios de esa persona, o sea, con la familia, pero siempre bajo el respaldo de un equipo. O sea, cuando uno encuentra que en ese muy sencillo gráfico falta alguna de estas piezas, que fundamentalmente y lamentablemente, ¿no?, por lo general se suele distorsionar la presencia del equipo, nosotros nos resistimos a pensar que ahí hay un acompañamiento terapéutico. Ahí habrá un intento de no sé qué cosa, pero no es un acompañamiento terapéutico, ¿sí? Alguien acompaña, no sé qué hace, pero acompaña. Bueno, y esto por ahí nos lleva a pensar qué es lo que hace falta, ¿no?, para poder desempeñarnos como acompañantes terapéuticos. O sea, ya intentando delimitar un poco de qué se trata por la práctica, cuáles serían los elementos, las estrategias, la formación que uno requeriría. Por ir retomando la pregunta que vos hacías hace un rato, antes se desempeñaba el que se animaba, el que podía. Hoy por hoy, bueno, ya está bastante consensuado,
¿sí?, de que hay elementos fundamentales que hacen falta para poder llevar adelante esta práctica. Por un lado, como las tres posibles patas de una formación integral tiene que ver con contenidos teóricos mínimos. Uno puede ver nosotros tomamos como referencia por ahí las tecnicaturas porque son las que tienen claramente mayor formalidad, mayor respaldo, mayor nivel académico, y uno ve que no coinciden, ¿no?, totalmente todos los contenidos, pero sí claramente para la formación del AT hace falta una cantidad de elementos que provienen de distintas disciplinas. O sea, por ahí es un sesgo pensar que el mejor AT va a ser el que se forme con mucho de psicología. O sea, hacen falta elementos desde psicología, desde otras disciplinas como la biología, el trabajo social, Psicoanálisis también. psicoanálisis. Son varios discursos los que permiten una mejor mirada. Y eso por ahí tiene que ver, esto que comentaba Pablo, también desde los modelos teóricos, ¿no? Muchas veces uno se encuentra con currículas o con contenidos fundamentalmente escolásticos, ¿no?, como que un marco teórico totalmente respetable, pero como que se agota por ahí la formación en eso. Claramente, o sea, el AT tiene que tener elementos para poder trabajar con los distintos equipos, y en los equipos a veces predominan unos discursos u otros. Entonces nos parece importante, bueno, poder dar una formación que dé cuenta de lo que hace al campo de la salud mental y distintas estrategias que no son, de nuevo, las estrategias del profesional, ¿sí?, psicólogo, enfermero, sino las específicas del acompañamiento terapéutico. El AT va a ser una cosa si trabaja con un psiquiatra, otra si trabaja con un psicólogo, otra con un TO. Es decir, hacer un auxiliar se va a enmarcar en el discurso del equipo que dirige. Y ese discurso tiene consecuencias prácticas diferentes después. Sí, como hablamos hace un rato, al trabajar en un equipo se impone la importancia y la necesidad de tener un espacio de supervisión. O sea, no se agota el equipo en señalar cuál es la posible intervención del AT y que el AT ya se encauce solo, ¿no?, con el paciente o con la familia. Obviamente hay que convocar permanentemente al equipo para ir supervisando qué es lo que pasa en ese proceder. Y además de eso, y más que nada pensando en lo que es la formación de los acompañantes terapéuticos, un elemento fundamental que por lo menos a nosotros nos ha costado poder instalarlo es la posibilidad de contar con prácticas institucionales. ¿A qué nos referimos con esto? De que la persona que se está formando no alcanza esos contenidos teóricos, sino el poder aprender poniendo el cuerpo junto a otros que están formados, ¿sí? O sea, estas prácticas por lo general cuando uno toman después en la práctica concreta obviamente distintos matices según dónde esto se implemente, ¿no? Pero bueno, la idea es poder pensar que para una formación completa hace falta el espacio de transitar distintas instituciones o dispositivos donde uno como estudiante en formación pueda aprender junto a otros que están formados en ese mismo grado. Ahora, estas son algunas de las incumbencias que figuran en el programa de Tecnicatura de la Universidad de Cuyo, la Católica. Fíjense que dice, el técnico de AT se integra a equipos interdisciplinarios. Ahí es que trabaja con otros, digamos. En su práctica solo no está. No como un recurso más, sino como un agente que potencia los alcances de la dimensión terapéutica. Así como hoy mencionábamos que la primera AT de la historia se puede pensar en 1950, es esto. Una psicoanalista instruyó a una enfermera para que asista en la casa a su paciente. Es agente de salud con profesión asistencial que ofrece al paciente una gama de experiencias en el ámbito de la cotidianeidad. Fíjense que la T es bisagra. Él tiene un pie puesto en el mundo interno del paciente y otro pie puesto en afuera. Es el nexo. Es el otro que pone el cuerpo y que favorece en el paciente movimientos. Eso es lo cotidiano. Pone el cuerpo donde no hay lazo, donde no hay red para el paciente. Y bueno, el último punto, en su formación deben abordarse saberes propios del área psicológica, biológica y social, además de técnicas de intervención específicas del rol. Esto último, los saberes propios del rol,
es lo que esperemos como pretensión que empiecen a escribirse. Si bien en los últimos 15 años uno encuentra mucha publicación, encuentra foros, asociaciones, encuentros, congresos, pero hay que empezar a escribir sobre los supuestos propios de intervención de la T. Bueno, la idea ahora es comentar un poco qué es lo que a nuestro criterio está sucediendo por ahí a nivel local, ¿no? Dentro del campo del acompañamiento terapéutico. Bueno, por un lado, algo que no es que nos llame la atención, pero sí, por ahí es un hecho no menor. Todos sabemos de la enorme y la exponencial demanda de los últimos años, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que hablamos recién, la mayor visibilidad y el hacerse un lugar, el AT como recurso. Pero esto ha llevado que, por lo menos en los últimos meses, el otro día hicimos un recuento y hay por lo menos 10 cursos de formación en Mar del Plata, los cuales por supuesto tienen distintas características. Hay cursos desde virtuales, presenciales, de corta duración, de media duración, de larga duración, con práctica, sin práctica, hay para todos los gustos, ¿no? Hay cursos específicos en una temática, pero bueno, esto da cuenta por ahí del relevamiento, por un lado, que ha tenido el recurso de la T en tanto demanda, pero también, a nuestro criterio, quizás del desorden, donde coexisten cursos de muy diversas características. Y en relación a esto, se observa que, no sé si principalmente, pero la gran mayoría de los estudiantes de curso son estudiantes de carreras afines, psicología interpretacional, enfermería, servicio social, porque CERAT les ofrece con la clínica un primer contacto. Es como que muchos psicólogos, que fue también nuestro caso, reconocemos como nuestro primer acercamiento a la clínica, nuestro primer paciente, a un paciente en un dispositivo AT. ahora hasta ahí uno podría decir, bueno, parece interesante o respetable. El tema es cuando muchas veces, y uno lo escucha porque se explicita en muchas ocasiones, que se ve esto como una posible inserción laboral. O sea que el alcance de la búsqueda de un curso es, bueno, puede ser una fuente de ingreso. Lo cual puede ser respetable, ¿no? El tema es, bueno, cuál es el alcance, cuál es la dimensión que se le da cuando uno va a poner el cuerpo en una situación por lo menos de vulnerabilidad y donde está trabajando con otra persona donde hay algún tipo de padecimiento. O sea, qué formación o qué elementos tenemos para poder poner el cuerpo ahí. Y por los espacios por ahí que estuvimos transitando en este tiempo y la cercanía a estudiantes interesados por ahí en formarse, nos permitimos hacer un trabajito muy acotado, sencillo, pero que tenía que ver, o sea, algo que a nosotros nos inquietaba, bueno, acá en Mar del Plata, esto se enmarca por ahí en un trabajo un poco más complejo, pero por ahí a los fines de esta charla queremos compartir como un punto bastante específico. A nosotros nos inquietaba, bueno, ¿cómo entienden al acompañamiento terapéutico las personas que están interesadas en formarse como acompañantes terapéuticos? Sí, o sea, muchas personas que se acercaban o que tenían ganas de empezar algún curso de formación, o sea, personas que no son acompañantes terapéuticas, pero estaban interesadas en el campo. Nos permitimos llevar adelante un estudio donde pudimos contactar aproximadamente a 100 personas y yo ahora creo que no nos llama tanto la atención, pero en su momento nos impactó por ahí un poco las cuestiones que iban apareciendo. El objetivo del estudio exploratorio era ver qué supuestos circulan, porque identificar esto sirve primero para la formación y segundo porque uno a los supuestos que llegan encima seguramente después los ponga en acto. Entonces, a ver, haciendo un estudio exploratorio queríamos identificar cómo piensan el rol aquellos que en el futuro quieren ser ATs. El marco teórico, los supuestos que usamos para interpretar el trabajo son de Castoriadis, principalmente el concepto de imaginario social. Ahí tienen la definición. Esta definición es muy acotada, pero bueno, esto nos permitió leer, o al menos leímos desde este lugar, lo que los alumnos referían.
Ahora, por ahí, antes de llegar a los resultados, contarles un poco. O sea, en total fueron 100 personas, como les decíamos recién, interesadas, pero nos encontramos con una primera clasificación que tenía que ver personas interesadas en ser acompañantes terapéuticos, pero que ya habían transitado algún espacio relacionado con el campo de la salud mental. Nos referimos específicamente a estudiantes avanzados de psicología, fundamentalmente psicología y terapia ocupacional, ¿sí? Pero también había otras disciplinas afines. Y por otro lado, prácticamente la mitad de la muestra, un poco menos, eran personas que estaban interesadas pero que no tenían ninguna formación específica con respecto a la salud mental. Fueron varias las preguntas que hicimos. En este caso analizamos fundamentalmente qué es un acompañante terapéutico. Leímos todas las respuestas y a partir de lo que las personas iban escribiendo conformamos categorías específicas. Ahora, estas categorías fueron construidas por nosotros en función de las respuestas, o sea, no estaban predefinidas y no resultaban excluyentes, o sea, iban muchas que se iban solapando. No sé si se llega a leer, pero fíjense que la primera de las categorías, que está expresado en porcentajes, y con color azul, las respuestas que brindaron las personas que tenían una formación, ¿sí?, relacionada con el campo de la salud mental, y con rojo las personas que tenían título secundario, ¿sí?, pero que no habían transitado en ningún espacio académico, por lo menos, que acreditara cierta formación en salud mental. La primera categoría era bastante general, daba cuenta de aquellas personas que se referían a qué es un acompañante terapéutico, aquella persona que asiste, que cuida, aconseja, acompaña. O sea, claramente eso sí está relacionado con lo que es un acompañante terapéutico. Cuidador. Exacto, o sea, No tenía que diferencia ver, el rol de otros. pero no lograba diferenciar la especificidad del rol. O sea, uno podría decir, son personas que respondieron totalmente equivocado, pero no era una respuesta específica del rol. Y fíjense que esa respuesta, que uno la podría pensar como genérica, como vaga, fue la que presentó las respuestas por ahí más altas. Pero también, y no es menor, van a ver que las dos barras rojas, ¿sí?, las dos más altas, en las categorías la presentan. Esta categoría que, como vos mencionabas recién, es media vaga, ¿sí? O sea, ¿quiénes daban respuestas más vagas con respecto a la definición de la T? Las personas que no tenían una formación previa. Y la última categoría, que se llama no sabe, no contesta, prácticamente el 10%. O sea, que estaban interesados en formarse como ateo y le preguntaba ¿qué es un acompañante terapéutico? No sé. ¿Sí? Ahora, ninguna persona con una formación relacionada con la salud mental respondía a eso. O sea, ya desde ahí nos mostraba un patrón donde claramente que se podían anticipar nuestras diferencias. Fíjense que hay una respuesta que es trabaja en lugares abiertos. Acá se decía, trabaja en la playa, en el centro, en la plaza, en la casa del paciente. Pero bueno, esta respuesta sí da cuenta de algo propio. El AT trabaja en lugares donde no son pensados para intervenir previamente. Hace de nexo entre el interno del paciente y la afuera. Sí, por ahí este tipo de respuestas nos acerca un poquito más a algo propio del rol. Lo mismo por ahí la otra categoría, que es la tercera, empezando de la izquierda, que es la que dice, trabaja con, decían este tipo de respuestas, trabaja con padecimientos mentales, con discapacidad, con determinadas patologías de la salud mental. O sea, de nuevo, no eran totalmente específicas del rol, pero daban cuenta que podían diferenciar que el AT no era simplemente un cuidador domiciliario. O sea, había algo que convocaba que tenía que ver con la salud mental. Por otro lado, otra de las categorías, y ahí es donde más claramente, la cuarta, donde más claramente se diferenciaban los alumnos que tenían una formación de base relacionada con la salud mental con los que no, que particularmente es la categoría que da cuenta es aquella persona que tiene un campo, un conjunto de conocimientos propios, específicos para abordar a personas con determinados padecimientos. O sea, la única categoría que apareció dando cuenta de un saber específico es esta. Y claramente fue la que mayormente diferenció entre las personas que tenían ya ciertas herramientas del campo de la salud mental con las que no lo tenían. Suponemos que, no sé, digamos, que el estudio de psicología, al conocer, en el mejor de los casos, las incumbencias de su tutor de profesión, va a saber diferenciar mejor qué es un AT que qué es un psicólogo. Bien. Y ahora uno podría pensar, bueno, el para qué de todo esto en realidad fue por curiosidad nuestra. Pero creo que en parte también nos ayuda a repensar esto. Bueno, cuando uno tiene que pensar en quiénes se van a desempeñar como acompañantes terapéuticos.
¿cabe la importancia de pensar en que algunos contenidos específicos del campo de la salud mental se imponen como necesarios? Y claramente sí. No, o sea, quizás nosotros años anteriores por ahí compartíamos espacios con otros docentes donde por ahí el rol era más abierto, se pensaban cursos de formación más abiertos, ¿no? Donde, bueno, cualquier persona interesada tomando el curso se formaba, y quizás por ahí ahora claramente se nos fue imponiendo esto de la importancia de por ahí partir, ojalá, del supuesto, y en algún punto el faro nuestro es decir, bueno, si hay una tecnicatura como en otras provincias, esto se acaba en estas discusiones, ¿no? Ya está todo mucho más ordenado. Pero también es algo también actual y regional. Hasta no hace mucho se pensaba AT como una función, no como un rol. Es decir, el AT funcionaba implementando estrategias o teniendo objetivos muy particulares que hacían a la función de otro. Creo que es el caso de México. En México principalmente el AT es una función del psicólogo, una función del psicoanalista, que lo ve como, digamos, como una función, no como un rol. O sea, lo propio de él es lo propio de otro. Al decir que la T debe poseer un saber específico y propio, es un rol. Ahí se lo diferencia, se lo recorta de otros. Que ahí es, retomando lo que hablamos hace un rato, la dificultad de poder delimitar de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo, ¿no? Que hay varios discursos dando vueltas, pero bueno, recién en el último tiempo se está precisando un poco más la especificidad. Bueno, y a partir de esto que veníamos comentando fue que, después de largos y fallidos intentos, el año anterior se logró por ahí se había acercado anteriormente. Se logró la aceptación de parte de la Secretaría de Extensión de esta unidad académica de poder brindar un curso de extensión abierto, pero que uno de los requisitos para iniciar el mismo era que sean personas, a nuestro criterio tenían que ser estudiantes, ¿sí?, de carreras afines a la salud, con un porcentaje que se discutió, se consensuó en un 30%, pero bueno, dentro de todo lo que fue el proceso previo a la resolución, cobró más fuerza que sean estudiantes de psicología y no de otras disciplinas. A nuestro criterio no era la mejor de las ideas, pero bueno, se consensuó eso y así empezó el curso en agosto del año anterior, que finaliza ahora en julio. Y uno de los aspectos que por ahí nos resultaron importantes, más allá de lo que hablamos hace un rato, ¿no?, los espacios de la formación teórica, espacios de supervisión y las prácticas, esto de ensayar la implementación de prácticas nos llevó por ahí a contactarnos con lo que es el Departamento de Salud Mental de la Municipalidad General Pueyrredón, con AIPE, una asociación que trabaja articuladamente con el regional, ¿sí?, un lugar donde tienen un hogar, donde hay una parte que es hogar, puertas abiertas, centro de día, y con instituciones privadas como CREIA y como Chadí. Y lo que nos llamó un poco la atención es que por ahí en el acercamiento, esto que lo fuimos construyendo, ¿no?, desde el año anterior, esto de, bueno, cómo ajustar estos lazos, ¿no?, para que estas instituciones y los alumnos de acá puedan hacer las prácticas ahí, se dio que, sorpresivamente para nosotros, por ejemplo, de salud mental de la municipalidad, vieran con muy buenos ojos el hecho de que en la universidad, o sea, la universidad pública, formando AT, y de hecho nos hicieron una demanda muy clara que la acercamos acá arriba dice, sí, las oficinas de gestión de la facultad, que tenía que ver con la demanda desde los centros de salud de poder, habiendo un curso que tenga vigencia, ¿sí?, poder instalar el espacio de residencia. Vieron que lo que es concurrencias, perdón. Vieron que lo que es psicología o lo que es medicina están en el hospital, las residencias, las concurrencias. Bueno, la idea de poder pensar espacios, ¿por qué? Porque claramente requieren, desde los servicios de salud, figuras que las pueden pensar desde el lugar del acompañamiento terapéutico. Ahora, el tema es, bueno, ¿a qué personas poder acercar a esos espacios? Cuando todos sabemos que por ahí la formación es muy diversa. Es más, y también el servicio municipal tiene trabajando 2 AT, que fueron los 2 primeros AT en ser contratados por un servicio público de salud en la ciudad. Concursados y planta permanente de la municipalidad de General Pueyrredón. Cosa que nosotros hasta ese momento desconocíamos. Sí. Pero bueno, esto también como que claramente va mostrando, ¿no?, la visibilidad que empieza a tomar el recurso y por ahí la importancia de distintos actores, no solo nosotros que por ahí trabajamos acá en la universidad,
desde lo que serían espacios de formación, sino también las demandas que están atravesadas del sistema de salud. Fíjese que esto no es poco, porque esto remite a la inserción institucional de la TE en lugares públicos, privados y ahora públicos. Y si hay inserción, hay tecnicatura y hay conocimiento que se genera a partir de ese hacer, estamos en condiciones de normar a eso llamamos como práctica o disciplina también, que es lo que, fíjense que nos pasamos por alto, pero en las cuentas que tomamos, en el estudio que hicimos, ninguno mencionó a la T como un profesional. Claro, porque una, digamos, que no es sanciones de incumbencias de salud y educación, y tampoco porque es un espacio instalado en lo que es universidades, a nivel carrera de grado o tecnicatura. Y de la mano de todo esto que por ahí lo estábamos orientando fundamentalmente, ¿no?, hasta ahora lo que es el desarrollo del lugar y la formación del acompañante terapéutico, dijimos en todo momento que el acompañante trabaja en un equipo. Entonces también como psicólogos y trabajando acá en la universidad nos animamos hace una semana, 10 días, en el marco de cómo está organizada la currícula, el plan curricular de esta facultad, hay lo que se llama seminarios de orientación, que son para los alumnos de psicología que están en la última etapa. Entonces nos pareció importante acercar una propuesta que tenga que ver, y esto surgió en una reunión también con otras personas, que nos planteaban por ahí el interés o la demanda de poder pensar los psicólogos, o sea, esta visibilidad que están teniendo los acompañantes, muchas veces es, y paradójicamente, ¿no?, discutida o controversiada de los mismos psicólogos, donde o se lo piensa como un solapamiento de disciplinas, como una competencia profesional. Entonces están aquellos profesionales que claramente lo incorporan, ¿sí?, como un recurso más, ¿sí?, como un dispositivo para poder pensar la salud mental, pero también aparece, ¿no?, como zonas de cierta confusión o cierto recelo con respecto, creemos que al desconocimiento de qué es el acompañante terapéutico. Por eso presentamos una propuesta que tiene que ver, o sea, básicamente orientada a futuros psicólogos, a poder pensar dispositivos en el campo de la salud mental y dentro de esos dispositivos, ¿qué lugar podría ocupar el acompañante terapéutico? ¿Cómo se articula en la cura el rol de la T? Es más, a veces que nos pasa que nos llaman psicólogos y que conocen acerca del tema y por algo demandan el recurso, pero después lo que sigue es, bueno, ¿esto cómo se articula en unidad? Pensar cómo se inserta el AT en la cura, a veces no es fácil. No es fácil porque una cosa es cuando hay crisis, cuando es emergencia, otra cosa cuando hay, digamos, cuando hay discapacidad, otra diferente cuando uno quiere potenciar lo terapéutico en la casa del paciente. Y en esos casos la distancia del AT y el paciente cambia. Una cosa es trabajar en crisis, donde se hace un trabajo más cuerpo a cuerpo, y otra cosa es trabajar cuando ya hay instalado un tratamiento de años y cuando uno hace cosas específicas. Si esto no se supervisa o no se dirige, por lo general, si uno no regula la distancia entre el AT y el paciente, hay cosas que dejan de ser terapéuticas. A veces cuesta mucho revisar lo transferencial desde el lugar del AT con el psicólogo. Perdón, digamos, con el paciente. Bueno, y por último, podría compartir algunas cuestiones interrogantes que están sucediendo, que queremos que por ahí pueden seguir desarrollándose. Por un lado, para nosotros, y desde hace tiempo, por ahí con algunos de los que están acá lo hemos conversado y con otra gente también, el hecho de, por todas las cuestiones que estamos hablando recién, de la importancia de por ahí poder fortalecer espacios de encuentro y horizontales, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Espacios donde claramente se puede hablar de cuestiones más allá de intereses que a nuestro criterio por ahí terminan siendo, ¿no?, espurios o de mercado, o sea, ¿qué es lo que hace a un mejor AT? ¿Cuáles son las problemáticas que atraviesan los acompañantes terapéuticos? ¿Cuál es la situación cuando muchas veces demandan, que a veces nos pasa, nos llaman o familiares o profesionales, pero con un desconocimiento a veces de, bueno, cómo posicionarse frente a las obras sociales, o sea, todo el desorden, y en última instancia el que termina poniendo el cuerpo es, desde un lugar, el acompañante terapéutico, pero por otro lugar, y no es menor, es el paciente y la familia. O sea, nos cansamos de escuchar situaciones donde, por malos manejos o por estos desconocimientos, termina un paciente incorporando, ¿no?, en sus intentos
por llevar adelante un tratamiento trabajando con un acompañante terapéutico y a los 3 meses se cayó el acompañante porque hubo una confusión con el equipo o porque hubo un inconveniente con la obra social. Bueno, son cuestiones que si no las abordamos estamos descuidando al paciente, a la familia y por otro lado también la incomodidad, ¿no?, que eso incide para el acompañante terapéutico. Por otro lado, bueno, seguimos luchando con vaivenes, avances, como dijimos hace un rato, algunos retrocesos, el curso no va a tener continuidad en la extensión, que tiene que ver con poder insertar la práctica o la formación del acompañante terapéutico en espacios universitarios y a nuestro criterio en universidades públicas. ¿Sí? Principalmente en el país el espacio está en manos de lugares privados. Sí, porque excepto acá en la pública, en Mar del Plata, hay al menos 10 cursos y son todos privados. Sí. O sea que acá en la facultad se da el curso. Termina ahora en julio el curso. ¿Sabe? Y comienza otro en agosto para que... No. De nuevo, eso tiene que ver, bueno, con cuestiones políticas, institucionales, o sea, para nosotros fue que no fue la propuesta del año anterior, o sea, hacía años que se venía conversando, bueno, tuvo visibilidad, hubo un avance importante, se logró instalar y esto fue hace una semana, 2 semanas, 3 semanas, nos notificaron ahora sí ya formal o informalmente, ¿no?, que el curso no podía tener continuidad. ¿Y no se puede pedir? ¿De qué manera? Digo, Sí, vamos después charlamos. Bueno, fundamentalmente, o sea, con todo lo que estamos hablando, creemos que algo que ya, esta legitimidad que empezó a cobrar, no el rol de la TES, sí poder reconocerlo como un interlocutor válido, ¿sí? Que esto se ha avanzado mucho y de hecho hoy por hoy, por nosotros, disculpa, nos acordamos hace, ¿qué fue? En el 2000, yo con los años soy medio de terror, pero hace varios años me acuerdo que algunas obras sociales llamaban que querían acompañantes y me acuerdo, Suma, me parece. bueno, por ejemplo, una fue Suma, ¿no?, pero con Idioma también había pasado, como que había muchas disputas de acompañantes y se puede, no se puede, ir reuniones con auditores. Hoy por hoy prácticamente todas las obras sociales, algunas por supuesto son obras sociales, ¿no?, se resisten un poco más a poder implementarlo, pero ese desconocimiento que no es muy lejano, hace en el 2005, hace 10 años, 9 años, estaba y que era todo un presentar, qué es el acompañante, por qué, para qué. Hoy por hoy las obras sociales como que ya están mucho más, está mucho más visibilizado el recurso. No con todas es fácil, ¿no? O sea, conocerán que muchas tienen sus restricciones para poder implementarlo. Pero también el efecto de esto es que a veces no es menor porque nos hemos enterado, porque nos llaman, porque no sé por qué nos llaman otros, pero bueno, hay mutuales que uno ven que la T sobrefactura. Dicen, pero como si yo me enteré que pasaba 20 horas por semana y solamente acá hace 24. También como que esto de que tenga un nombre válido y que, bienvenido sea que sea reconocido y la T sea pagado por prepaga o sociales y mutuales, no escapa a ciertos abusos muchas veces por parte de la TES. Cosa que también es necesario ordenar o regular de otra forma. Sí, no solamente por ahí la legitimidad en el mejor de los sentidos, o por lo menos como la pensamos nosotros, sino que por ahí en reuniones quizás excesivamente francas nos han explicitado auditores de importantes obras sociales que sí, nos llaman y solicitan a T porque claramente es mucho más barato pagar una T que un día de internación. O sea, se cruzan muchos discursos, ¿no? Por supuesto, uno tiene el corazón o la cabeza puesto en, bueno, el mejor tratamiento, o sea, desde cómo uno conceptualiza las mejores maneras de abordar la salud mental de una persona. Pero esto está atravesado por intereses, discursos, ideologías. Pero bueno, el marco de todo esto para nosotros no solo es importante y una alegría por ahí esto en el espacio que por ahí nos concedieron ustedes de que haya gente interesada, sino por ahí la idea, la invitación también a pensar juntos nosotros, y esto por ahí hoy no nos pusimos del todo de acuerdo cuando lo hablamos de hasta dónde explicitar o no. Hace tiempo, o sea, estamos en el tema hace bastante tiempo, pero por ahí con gente que tiene claramente una trayectoria más política o institucional, como puede ser el único socio honorario de la Asociación Nacional de Acompañantes Terapéuticos, que es el doctor José Pellegrini, y el otro de los grandes fundadores, uno de los pilares, que es Gustavo Rossi, que está en la UBA. Hace tiempo que nos vienen
intentando llevar a decidir y a poder armar una asociación acá a nivel local. ¿Sí? Por esto, porque hay intereses cruzados, ciertas desfelicidades y nada, nosotros desde hace tiempo estamos con esa idea, pero si algo tenemos claro en relación a que no queremos los dos hacer nuestra asociación o que sea está la oficial y la contraoficial. La idea por ahí es dejar abierto si hay gente, y esto porque nos permitimos decirlo, porque algunos vemos las caras que están acá y otros nos han llamado, mandándome sistemáticamente, hay que armar algo, Mar del Plata, Bueno, si hay gente que quiere por ahí participar pensando, básicamente para nosotros es de cierta horizontalidad, o sea, un lugar donde todos podamos pensar, discutir ideas. La idea, por lo menos nuestra idea, es favorecer que cobre mayor legitimidad en un espacio horizontal y con el corazón puesto en lo público. O sea, si el desarrollo de la tesis logramos que en la provincia de Buenos Aires, o nosotros que es donde estamos, en Mar del Plata, la universidad pública tenga formación, se pueda hacer cargo de la formación de acompañantes terapéuticos. Y particularmente, si los servicios de salud o de salud mental, que a nosotros particularmente, y lo acercamos acá arriba, hicieron la demanda de que necesitan acompañantes, podemos favorecer o facilitar esos nexos, queremos que París está avanzando por un camino que a nuestro criterio es deseable. Fíjense algo. Hace 3 años la provincia de Buenos Aires convocó a psicólogos formadores de AT, uno de ellos fue Gustavo Rossi, de la UBA, para armar una currícula común de tecnicatura en la provincia. Se trabajó, se escribió y quedó en la nada. A ver, la inserción académica del AT en espacios públicos, no sabemos por qué, pero está costando. Es una pena que solamente quede librado a intereses privados, de asociaciones o de lugares privados de formación. Una pena para el usuario, digamos, para el que quiere hacer cursos. ¿Durante cuántos años dictaron el curso aquí en la universidad? El curso comenzó el año pasado. Un solo año. Muy austero. Solo año, sí. Un solo año les permitieron dictar el curso. Es ilógico. Claro, porque ya que empezaron, los tienen que seguir. A ver, cuando nosotros acercamos la propuesta... No, la propuesta que se acercó era se explicitó de esta manera. O sea, la idea es poder colaborar para que se desarrolle y se genere en Mar del Plata una tecnicatura. Esa era la idea. Como la tecnicatura todos sabrán, o sea, es un título intermedio, hace falta presupuesto, infraestructura, docentes, y desde el punto de vista... Hace falta para una tecnicatura. Bien, como eso iba a demandar determinado tiempo, lo que se consensuó fue, bueno, mientras tanto podemos empezar a sentar precedentes para que en algún momento cobre fuerza el proyecto de tecnicatura. Ahí fue cuando, que no fue sencillo, fue bastante resistido, pero se logró la implementación del curso y ahora que seguíamos con la intención de ver cómo se avanza. Les dicen que la cosa se corta. Sí. ¿Y razones? ¿Qué razones les dan? No, por supuesto no, porque es más, el curso a nuestro criterio el curso debería ser gratuito. ¿Sí? Lo que pasa que, por cuestiones, o sea, la Secretaría de Extensión se autofinancia, se autogestiona, o sea, los cursos que sean, no hay presupuesto para cursos de extensión. Si es por académica, sí, que académica es lo que requiere esto, que haya una tecnicatura, que haya designaciones, que haya nombramientos. Por esa vía como quedó trunco, era por extensión. Extensión no tiene un presupuesto, entonces bueno, había que cobrar para cobrar nosotros. O sea, Sí, ese igual, es el planteo. El arancel del curso es la mitad de lo que sale en lugares privados. Y por supuesto que el porcentaje queda para la universidad, o sea, eso como todo curso. ¿Y por qué se decidió que solamente sean psicólogos que participen en el curso? Porque yo vine a hablar y me dijeron eso. Bueno, eso es lo que decíamos recién. Nosotros en su momento eso lo discutimos porque nos parecía que había que incorporar a otras disciplinas, pero bueno, se aprobó de esa manera. Esto, para nosotros, tiene que ver con lo que quedó ahí al final, rol en construcción. Se está construyendo.
Porque de hecho, una de las propuestas que nosotros sí nos resistimos y no estábamos dispuestos por ahí a acceder a esa, uno de los planteos, creo que más fuerte, que se planteó en su momento es, bueno, si sale el curso, el que efectivamente se dio, tenía que ser para graduados, para psicólogos. Lo cual a nuestro entender, no, queremos formar acompañantes terapéuticos, no psicólogos. No, pero si una persona que no es psicólogo trabaja como acompañante, le va a sacar trabajo al psicólogo. Entonces son cuestiones de discriminaciones. Pero pasó lo mismo acá al lado. En salud nos dijeron que no, porque el AT competía con la incumbencia del enfermero de salud mental. Pero el enfermero de salud mental no tiene nada que ver con el psicólogo. Sería adecuado que quiera hacer una pregunta, levante la mano, si puede ser. A la psicología le llevó muchos años separarse de la filosofía. A nosotros, como AT, nos va a llevar mucho tiempo, digamos, recortar, diferenciar incumbencias de otros. Por eso, más allá de la emocionalidad o los enojos que particularmente nosotros pueden agarrar el transitar estos caminos, queremos que sea esto, o sea, se va construyendo y algunos estamos más o menos implicados en esto y forma parte del desafío. O sea, sería por ahí muy ingenuo también pensar que iban a recibir con platillos y bombos, no, bueno, hay una tecnicatura mañana, no, porque eso es de alguna forma instalar nuevos discursos e ir en contra de formas muy tradicionales de pensar alguna forma de abordar. Ahora por ahí, creo que hasta acá llegaba lo que queríamos comentar. Sí, la idea es aprovechar la participación de ustedes, comentarios, preguntas, pero por ahí recién, sin la Rodrigo, si levantemos la mano y nos escuchamos todos. Vamos por orden, así. Sí. Yo quería saber cómo estamos haciendo referencia a que el rol está en construcción, cuánto por ahí mi idea, de cuánto o cuánto tiempo, o más o menos en qué lineamiento está el tema de matricular. Sí. Lo que pasa es que no hay colegio. Lugares que dan los cursos, si hay gente bueno, que se renueva, cada camada de cursos que se dan hay gente nueva que se van insertando de alguna u otra manera. De alguna forma, tener un lineamiento para después matricular. Mirá, ante lo que vos consultás, lo que es la matriculación sería, de nuevo, como a donde uno quisiera aspirar. Hay provincias que nosotros miramos hacia allá y tratamos de seguir esos caminos que tienen la matriculación, pero claro, en función de qué. Está la matriculación porque está la formación reconocida por el Estado, ¿sí? Están las incumbencias definidas, entonces hay lo que sería una colegiatura. Una persona va, se forma, se matricula, tiene incumbencias, hay un código de ética, entonces es una forma de poder trabajar con el resguardo y con el respaldo de una profesión, ¿sí? Mucho más cuidada. Es más, y esto también tuvo el efecto, por ejemplo, en San Luis, se van a reír muchos, hay una ordenanza provincial donde los AT están ganando la hora 150 pesos. Está regulado, Está o sea, regulado. no se puede cobrar por debajo del arancel mínimo que es ese. ¿Y acá cuánto cobra? No se muden. Ahora, ¿cuál es el tema? Como acá, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, están muy resistidos estos proyectos, que no es que no estén. Hay proyectos, pero no cobran, no avanzan. Entonces, mientras tanto, perdón, así nos escuchamos. Ante esa falta de una regulación formal e institucional, aparece esto. O sea, hoy por hoy, cuando nos cansamos de repetirlo, alguien nos pregunta, en la práctica concreta, ¿quién puede trabajar como acompañante terapéutico en Mar del Plata? Y lamentablemente a nosotros nos cuesta, pero cualquiera. Como no está escrito en ningún lado, Sí, cualquier cualquier persona, un curso. Sí, según las obras sociales. Hay, por ejemplo, algunas asociaciones con las cuales por ahí yo no estoy muy de acuerdo en el hecho de que si vos no perteneces a esa asociación por un canon de vos sos socio, es como que vos no tenés un aval. Mirá, te podemos decir algo que nos cuesta, pero creo que no me equivoco si me animo a conjeturar que es la misma asociación que nosotros hace 3 años, interesados ya, los dos recibidos como psicólogos, habiendo trabajado como acompañantes terapéuticos, formando gente, hicimos todo el procedimiento formal y legal para asociarnos y al día de hoy, nunca habíamos hecho esto antes, con abogados mediante, nunca nos dieron una respuesta. O sea, hay claramente intereses donde hay asociaciones que por ahí más allá de
lo que dice el estatuto, ¿no? De poder propender un mejor desarrollo, o sea, uno lo puede leer y que por ahí algunas filiales en el país, por ahí lo que tratan de hacer es... pero bueno, eso es... Por eso también para nosotros el desafío que la misma gente de esa asociación, de otras filiales, por ahí nos dicen, armen algo distinto, porque hay mucha gente donde proliferan las quejas, los cuestionamientos. La idea es por eso, a nuestro entender, es armar espacios horizontales donde cualquier persona con formación pueda trabajar con los reparos que exige la práctica. Se ha instalado la lógica, o sos de uno o no sos nada. Cosa que eso se ha instalado, pero es necesario poner en duda de que no hay algo oficial. Digamos, no es que unos sí y otros no. Porque a nivel sanción de incumbencias, a nivel legal, eso así no existe. Hoy por hoy. Por ejemplo, lo de que es a nivel nacional es más o menos lo que en realidad es como que eso se regularía a nivel nacional. Exacto. A nivel Mar del Plata, me parece que eso es lo que vos dijiste antes, que si vos no sos, no perteneces, es como que no vas a trabajar. Pero eso... Como que te cuesta A ver. más. Pero es un mito eso, no es real. Es un mito. Quizás pueda haber un convenio con alguna obra social, pero no son todas, y la realidad también es que eso también es un invento que se termina imaginalizando y la gente lo termina como actuando, pero no es así. Mira, tomando lo que dice el compañero, comparto plenamente. A nosotros, y esto lo comentamos en el curso, no sé si fue hace un mes y medio, nos llama una madre que habitualmente, ¿no? Hola, ¿qué tal? Ustedes que están en el tema, necesito un acompañante terapéutico para mi hijo, nos describe la situación, le preguntamos las características, el equipo, o sea, para tratar de cuidar y sugerir 3 personas, por lo general nos manejamos así, sugerimos 3 personas que creemos que por lo que nos dicen, da con el perfil, para que esa persona lo conozca, en este caso nos llamó la madre, que la madre se lo presente al equipo y que el equipo resuelva, el equipo con la madre. O sea, nosotros colaborando en eso. Nos llama, después de que hicimos todo esto, la madre nos dice, ¿saben qué? Fui a la obra social y me dijeron que, como no está en la asociación... No, y como el curso que tomó no es oficial... Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Yo a la mujer no la conozco, fue por teléfono. Entonces le digo, mire señora, si quiere, ahí revise, que les den por escrito dónde es eso, y a nuestro entender si hace falta, si usted quiere, acompañamos, pero no está escrito en ningún lado. Bueno, los 2 días me llama la mujer y me dice, che, Juan, te quiero agradecer porque fui y me dijeron que conmigo iban a hacer la excepción y pueden trabajar este acompañante terapéutico. Es lo que decimos, o sea, hay que empezar a instalar algo que parece que hasta ahora esto, ¿no? Los discursos hegemónicos se fueron instalando. Parte del debate que hubo acá en la facultad también es esto, si no somos de la asociación, ¿cómo vamos a estar con un curso? Ahora, la asociación, es más, tenemos los papeles que de la asociación hace 3 años que hicimos entrar y nunca... No, pero digo, quizás esto es un rol en construcción y se va haciendo. ¿Y qué lugar va a ocupar en un futuro? Creemos humildemente que es de los lugares que vayamos transitando todos nosotros. Que a veces cansa. ¿Sí? Por eso, de hecho, esta sugerencia de armen una asociación en Mar del Plata, sí, estaría bueno si hay otra gente. O sea, los dos solos no somos una asociación y nos interesa ser una asociación. O sea, si hay gente que quiera participar, estaría buenísimo y si no... ¿Qué otras consultas? ¿Dudas? ¿Cuestionamientos? ¿Y de qué manera uno puede sugerir o bueno, hacer fuerza para que se vuelva a hacer el curso acá, nosotros como alumnos? ¿A dónde hay que dirigir? No, o sea, las vías institucionales hay Secretaría de Extensión, Secretaría Académica. Nosotros confesamos que intentamos defender la propuesta porque realmente nos parecía interesante. Sí. Veremos. Y también como primera experiencia estuvo linda, digamos. Estuvo provechosa en cuanto al grupo, cómo trabajó. Yo quiero hacer una pregunta. En base a lo que plantea la compañera, a lo que estuvieron hablando con respecto a las asociaciones, hay varios discursos a nivel facultad dando vueltas con respecto a este tema. Y yo quería saber particularmente cuál era el discurso que estaban manejando ustedes en el sentido de sentarse a dialogar con las partes, que sean intervinientes, con las asociaciones,
con la ATRA, incluso si es el órgano que valida. Sí, pero, a ver, nosotros con ATRA conocemos gente de ATRA, conocemos gente de Córdoba, de San Luis, de Buenos Aires, y digamos, una cuestión política, digamos, una cuestión de kiosquito,